Los que están activos son estos, algunos están medio hincha, los gatos. Pero bueno, vamos a. Bueno, ahí está. Este también te insistir con salir afuera. Ellos tienen en la terraza un lugar para salir, pero no salen más libremente, ¿no? Principalmente porque este que se pasa por la pantalla, aunque está castrado y todo, se iba y se peleaba, ¿sí? Con los gatos de los vecinos, hacía lío. Así que bueno, pero ahora está insistidor en salir al pasillito que tenemos acá en el PH, y es muy temprano para salir, no lo voy a sacar a pasear ahora, ¿no? Eh, Así que bueno, espero que se quede tranquilo y que me deje dar la clase. Vamos a. ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué tal, Nardelli? Emanuel, ¿cómo va? Bueno, vamos a continuar. Nosotros, mi idea de hoy es que veamos el cierre del periodo peronista, ¿no? Los antecedentes del golpe del 55, y que eh, trabajemos por lo menos el momento inmediato posterior al golpe. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un zoom solamente. Y ya el sábado trabajemos más en profundidad el periodo. Recuerden, creo que ya con lo que tenemos ahora, o sea, van a tener unos fragmentos de texto más para el sábado, y es todo el material para la primera evaluación. ¿Sí? Nosotros el 13, que es el sábado que viene, tenemos otra vez, ¿no? Clases sobre 55-76, vamos a ubicarnos más en los aspectos económicos el sábado, y vamos a ir viendo los distintos procesos políticos que fueron surgiendo. ¿Sí? Y como les digo, hay un par de carillas más para leer, y eso es todo el material para el examen. ¿Sí? Así que ya prácticamente tenemos cerrado lo que son los temas para la primera evaluación de la materia. ¿Sí? Si vienen al día hasta hoy con las lecturas, les falta muy poco leer. ¿Sí? Ojalá vengan así, ojalá estén, yo sé que no suele suceder, pero ojalá estén bastante al día y ya les queda poquito. Y si no, bueno, métanle pata, porque no es mucho más lo que queda para leer para la primera evaluación y hay que estudiar. ¿Sí? Así que mentalícense en ese sentido. Bien, yo arranco desde esta filmina que ustedes la tienen ya, del escenario político 45-55, ¿sí? La filmina que trabaja la cuestión de la identidad peronista, esto de la cintura amplia, ¿no? Del peronismo, que permite absorber tanto algunos ideales socialistas, algunas ideas fascistas, algunas de las experiencias pragmáticas norteamericanas, ¿no? Perón de alguna forma logra condensar esas ideas en esta triple definición, ¿no? El nacionalismo, el antiimperialismo y el transclasismo. Y habíamos dicho nosotros que esto, esperen que está entrando aquí más, que la cuestión del nacionalismo, ya ahora, ¿no? Vamos, ya habiendo visto también aspectos económicos del periodo, tiene que ver con esta idea de pensar la necesidad de tener un Estado fuerte, de que los recursos y los recursos y los servicios estén en manos del Estado y no en manos de empresas privadas, y menos aún en manos de empresas extranjeras. ¿Sí? Hay un claro discurso antiimperialista. De hecho, el discurso de campaña del 46 o el lema de campaña, mejor dicho, es Braden o Perón. ¿Quién era Braden? ¿Saben ustedes? ¿No era de Estados Unidos? Sí, era el embajador, ¿sí? Que solía participar de encuentros, de mitines de la oposición a Perón. ¿Sí? Solía participar de los mitines de la Unión Democrática. Acá, ¿no? Y no se puede hacer eso. O sea, un agregado político, un agregado diplomático, no puede participar de un acto electoral, de un encuentro de un partido político en el país extranjero. Pero demostraba ya que Norteamérica estaba atento
a lo que sucedía en términos políticos en Argentina, ¿sí? Y por eso el discurso es Braden o Perón. ¿Qué significa eso? O el capital extranjero, la extracción de nuestras riquezas, ¿no? El robo, la estafa al país, o Perón. O sea, no hay mucha opción. Por eso se habla de que, y lo tienen ahí en el material de Alejandra, esta idea de polarizar, ¿no? Que yo creo que no se lo dejé escrito en ninguna filmina. El peronismo, Perón mejor dicho, tenía una gran habilidad para polarizar la sociedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa polarizar? Como que dividirla en dos, ¿no? Bueno, en este Claro, caso. o sea, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay muchas opciones. ¿Sí? Es una estrategia política muy buena, también bastante riesgosa, porque deja al oponente, lo deja por completo afuera. ¿Sí? Vieron que, por ejemplo, Alberto Fernández, desde el inicio, se ha encargado de reducir la polarización, ¿no? Cristina Fernández tiene también un estilo polarizante, y Alberto Fernández ha tratado de reducir la polarización con frases como, por ejemplo, yo gobierno para todos los argentinos, no importa quién me haya votado y quién no, yo tengo que gobernar para todos, ¿no? Y con el clima de pandemia, ese discurso era un discurso bastante bueno, sugestivo, ¿no? Decía, bueno, mirá, no importa que yo vote al PRO, ¿sí? O a los socialistas o a los conservadores. Acá el presidente le habla a todos los argentinos, ¿no? Reduciendo la polarización, o intentando reducir la polarización. Pero más bien lo que hacían, principalmente en campaña, era incrementar la polarización, ¿sí? Lo cual es interesante porque si yo digo que Perón es sinónimo de un Estado fuerte, sinónimo del desarrollo industrial argentino, sinónimo del crecimiento de las posibilidades de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, estoy diciendo que la oposición, ¿sí?, se vende a las potencias extranjeras. ¿Sí? O sea, es muy fuerte el discurso, ¿no? O estás conmigo o esto es o somos una colonia norteamericana. ¿Sí? Bueno, y por último, la cuestión del transclasismo, también le dimos bastante bola. Sepan ustedes, por si todavía no se dieron cuenta, cuando los docentes profundizamos cosas, retomamos cosas, hablamos bastante de las cosas, es porque queremos que lo estudien. ¿Sí? Si todavía no se dieron cuenta de eso, vayan, ¿sí?, sabiéndolo. La cuestión del transclasismo, que también la trabajamos acá, en relación a sectores de la sociedad civil, principalmente los sectores obreros más nuevos y los sectores de la burguesía industrial mercado internista, que no tenían representación política, ¿no? Entonces el peronismo va a venir con su discurso de conciliación de clases y no de lucha de clases, va a intentar, ¿no?, captar tanto los sectores del capital como los sectores obreros. ¿Sí? Y eso va a ser una estrategia muy efectiva, va a funcionar, le va a permitir ganar las elecciones a Perón en el 46, va a volver a ganar con un amplísimo margen en el 52, ¿sí? Y su segundo gobierno, habíamos visto nosotros, tiene algunas dificultades económicas que viene arrastrando desde el 49 y le obliga a Perón a revisar algunas de las bases sobre las cuales sustentaba su discurso político, ¿no? Se abren o se intenta abrir la economía a la llegada de inversiones extranjeras, se da un giro hacia el campo, como dice Alejandra, ¿no?, en donde se intenta fomentar el desarrollo agrícola ganadero, el impulso al desarrollo agrícola ganadero, porque la fuente de ingreso del país sigue siendo la exportación de materia prima. ¿Sí? Bien, bien, en 47 Partido Peronista, esto ya lo vimos. La cuestión del voto femenino y la intervención del gobierno de sectores en manifestaciones públicas dentro del partido. Esto también, retomemos desde acá. ¿Sí? Así ahora vamos a la última. Lo que hace el peronismo, entonces, en términos de régimen político, es ampliar la participación de sectores que tradicionalmente no intervenían en política en áreas políticas, ¿no?, o en el gobierno.
Tenemos sindicalistas en secretarías, sindicalistas en departamentos del gobierno, las manifestaciones públicas, no sé si las vieron, si vieron alguna vez alguna manifestación de esta época, o en el discurso de Eva, ¿no? Donde renuncia al cargo de, bueno, deja entredicho que va a renunciar al cargo de vicepresidente, a la postulación para ser la vicepresidenta de la Nación en el 52. Manifestaciones masivas, ¿no? Muchísima gente en la calle, la gente aplaudiendo, esperando que aparezcan las banderas, bla, 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 ¿no? Algo que también no era costumbre en la política argentina, ¿sí? Y que también, por eso, ¿no? El intento de equiparar los actos, por ejemplo, del nazismo con los actos del peronismo, ¿no? Pero es muy de época también este tipo de actos y este tipo de formas de comunicarse con la ciudadanía, ¿no? Un acto político, ¿no? Muchísima gente, la gente va de forma espontánea, no es que lo llevan en micro porque les pagan 1.500 pesos, ¿sí? La gente va con su sindicato, va de forma particular, es algo muy, muy propio de lo que ocurre con el peronismo, ¿sí? Más allá de todo, hay mucho agradecimiento también por parte de los sectores sociales por los logros conseguidos con el peronismo, ¿sí? Entonces, eso amplía la participación política, amplía la representación política. Tenemos el voto femenino, después también tenemos la elección directa de presidente y vicepresidente. Antes no se hacía de forma directa, se hacía por colegio electoral. Pero bueno, eso no importa, ¿sí? Sin embargo, esta alianza del peronismo con los sectores industriales, con el movimiento obrero, con algunos sectores conservadores como la Iglesia Católica, va a empezar a entrar en crisis, ¿sí? Por eso las explicaciones del golpe, por qué ocurre un golpe de Estado en 1955, son más bien explicaciones sociales o políticas antes que económicas. O sea, el golpe no es producto de una crisis económica, como le pasó a Irigoyen, por ejemplo. Sí, el golpe de Irigoyen es un golpe relacionado con una crisis económica y el temor de los sectores dominantes de perder poder, ¿no? Acá no hay un temor por crisis económica, sino más bien conflictos sociales y políticos, ¿sí? El Estado empieza, o sea, la oposición empieza a rearmarse, principalmente con el fallecimiento de Eva Perón, empieza a encontrar la posibilidad de debilitar al Estado, ¿sí? Al Estado o al gobierno peronista. Y la respuesta del peronismo frente a cierta dificultad para conservar o construir consensos. Consenso significa no adhesiones, significa esta relación bastante aceitada con distintos sectores sociales. Empieza esa relación que en un primer momento era muy dinámica, que era que permitía gobernar de forma muy, muy fácil, empieza a resquebrajarse, ¿no? Se empieza a solidificar y se empieza a resquebrajar, ¿sí? Y la respuesta del Estado no va a ser una respuesta de búsqueda de mayores consensos, sino más bien una respuesta coercitiva, ¿sí? El Estado, en aquellas áreas, el Estado peronista, ¿no? O el gobierno peronista, en aquellas áreas en donde encuentra que tiene serias dificultades como para por lo menos torcer la balanza a su favor, va a empezar a tener respuestas más bien represivas o coercitivas. ¿Sí? O sea, va a presionar o a hacer cambios a favor suyo, ¿sí? Va a suceder en el Poder Judicial. Está la ley, si no me equivoco, es la ley 13.131. Es una ley que restringe la autonomía universitaria, ¿sí? O sea, es una ley que dice que las universidades nacionales están al servicio del Estado, ¿sí? Obviamente la UBA, de clara tradición radical, va a poner el grito en el cielo con esta ley, ¿no? Pues esta ley, entienden lo que significa, ¿no? Significa que el Estado va de alguna manera direccionar las facultades, direccionar
la política dentro de la universidad. ¿Sí? Las universidades se consideran autárquicas y autónomas. ¿Sí? Esa autonomía es, de alguna manera, lo que significa es que no están debajo del ala ni representan ninguna fuerza política. ¿Sí? La universidad no representa una fuerza política. Bueno, el peronismo va a venir a decir, la universidad tiene que estar al servicio del Estado. Por lo tanto, bueno, ya una relación compleja con el ámbito universitario, más bien conservador, tradicionalista y antiperonista. Bueno, esto va a provocar ahí fricciones, ¿sí? Se van a volver a aplicar censuras en los medios de comunicación. En las Fuerzas Armadas va a emerger una doctrina que se va a llamar la doctrina peronista, ¿sí? Principalmente en el cuerpo de suboficiales, ¿no? Además del adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas, hay un adoctrinamiento peronista. ¿Qué significa? Pues, ¿qué puede significar esto? Por ejemplo, algunas cosas relacionadas con historia, lecturas, ¿sí? Ejercicios, la imagen de Perón en los cuarteles, que dan una identidad a las Fuerzas Armadas relacionadas con el peronismo. En el cuerpo de suboficiales prende esta doctrina peronista. Los suboficiales siempre son rangos ocupados por sectores dentro de las Fuerzas Armadas, más bien de tradición obrera. ¿Sí? En cambio, el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente el de la Marina, ¿sí? Lo que principalmente está ocupado por sectores tradicionalistas, aristocráticos, oligárquicos, ¿sí? Son cargos de familias de tradición militar, ¿sí? y pudientes. Entonces, esa división de clases dentro de las fuerzas, ¿sí? va a ser aprovechada por el peronismo para influenciar en ese sector que es mucho más cercano a su base política, que es el cuerpo de suboficiales. En las escuelas también vamos a tener algo interesante, que es el cristianismo peronista. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Mismo, más que nada, no tenemos chicos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? ¿El cristianismo peronista? Yo no. Yo soy de acá y no. ¿No? Y de acá tampoco, bueno, ahí les muestro. Seguramente si revisan la bibliotequita de los padres, la biblioteca de los abuelos más que de los padres, ¿sí? De los abuelos, puede ser que se encuentren con un libro de la primaria que tiene cuentos, ¿sí? Son libros que tienen cuentos, poesías, muy cortitos, ¿sí? Con enseñanzas, con ideas, con distintos relatos sobre el peronismo. ¿No? Fíjense las imágenes, fíjense esta imagen, ¿no? Y con esto que decíamos del cristianismo peronista. ¿La ven esta? ¿No? Las palomas, ¿sí? Parece mucho, ¿no? Esta cuestión evangélica, esta cuestión cristiana, ¿sí? Bueno, hay un relato, ¿sí? Hay una imagen de Eva, las conquistas sociales, políticas, acá en este caso sobre los derechos políticos de las mujeres. Entonces los nenes en la escuela leen esto, ¿no? En vez de tal vez leer, qué sé yo, algo de Sarmiento, ¿sí? Leen algo sobre Eva Perón, ¿sí? Acá hay otra cosa más, también sobre Eva, ¿no? Y está la foto, está el texto. Hay uno de Perón me ama, Evita me ama, hay uno muy, muy lindo, ¿no? Muy, muy interesante. Mi papá me quiere, mi mamá me quiere, Perón me quiere, algo así, ¿no? Es muy, muy didáctico, ¿sí? Busca construir esto, principalmente ideología. Ojo, que también la historia de Sarmiento construye ideología. Digo, si son de Venezuela y leyeron sobre Simón Bolívar, bueno, construye ideología, ¿sí? No hay una educación neutral. Pero lo que sí sucede es que esta educación, esta intervención, ¿no? de cierta pedagogía peronista en las escuelas va a caer muy mal, ¿sí? en
los sectores educativos más bien conservadores. Y va a caer muy mal, principalmente, en los sectores educativos religiosos. Recuerden que el peronismo le había devuelto la educación religiosa a las escuelas, y por eso la Iglesia Católica apoyaba a Perón, ¿sí? Pero ahora empieza a resquebrajarse esa relación, empieza a endurecerse el régimen peronista, y va a intentar cambiar esa educación religiosa tradicional, que es obviamente que es ideológica, obviamente que busca influenciar a la gente, todo lo hace. ¿Sí? No hay forma de que la educación no tenga esa función. Pero va a tratar de reemplazar la creencia, ¿no?, en la Virgen María y en las figuras religiosas por la creencia en las bondades del peronismo. ¿Sí? Es cambiar una figurita por otra, pero esta figurita, ¿sí?, está ligada al Estado, no a la Iglesia. ¿Sí? Obviamente, como digo, ¿no?, para los sectores más conservadores va a ser un gran problema. ¿Sí? Ustedes nuevamente, con la gente que tenemos acá que son de Venezuela, les habrá pasado algo parecido, tal vez cuando eran chicos, con textos sobre Hugo Chávez. ¿Sí? ¿O no? ¿No veían a Chávez en la primaria? O capaz que ya son demasiado chicos ya ustedes. ¿Sí, Yulimar? Qué sé yo, capaz que leías, ¿no?, en primer grado un textito, ¿no?, de Chávez y las cosas que había hecho. ¿Sí? Y obviamente para los sectores antichavistas, esto es demagogia, es esto, es aquello. Bueno, pero si vos lees un texto sobre lo que hizo Simón Bolívar o un texto sobre lo que hizo San Martín, es lo mismo, es demagogia igual, ¿sí? Nada más que es demagogia de otro sector político. ¿Sí? Pero bueno, en la contienda política, en la lucha por poder, se intenta siempre construir imaginarios. ¿Sí? Y en este caso tenemos o construir un imaginario peronista o construir un imaginario por fuera del peronismo. ¿Sí? Y el último punto de conflicto, la reforma de la Constitución del 49, que permite la reelección, ¿sí?, y también que quita, cuando se inscribe el artículo 14 bis, digo, ese artículo, los chicos que están acá, los que estén trabajando acá, de Venezuela, de Colombia, ustedes tienen ahí como derecho básico lo que figura en el artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, se quita de ese artículo, o se quita, mejor dicho, no aparece el derecho a huelga. O sea, fíjense qué interesante, ¿no? El gobierno apoya al movimiento obrero, fortalece a los sindicatos, reconoce a los sindicatos como actores políticos, reconoce al movimiento obrero como un actor político y social y económico, ¿no? Les da un espacio dentro del mundo económico a los trabajadores, pero no les permite hacer huelga. ¿Sí? No les permite hacer huelga. Bueno, estas cuestiones van a hacer mella, como decíamos, ¿no?, en distintos sectores sociales, no tanto en el movimiento obrero como sí en los otros sectores sociales, y se va a producir un golpe de Estado. Primero va a haber un intento un intento de asesinato, un intento, ¿no?, de estallido social a partir del bombardeo a la Plaza de Mayo. ¿Sí? Va a haber levantamientos militares, va a haber respuestas fuertes por parte del Estado, la oposición va a prender fuego a unidades básicas del peronismo y lugares sindicales, y los seguidores de Perón van a prender fuego a iglesias, el Jockey Club. Digo, hay un momento de tensión social bastante fuerte, ¿sí?, hasta que Perón decide directamente dejar el mando y reducir entonces o terminar, ¿no?, con la eclosión social. La cuestión está en que, a ver, esta era, sí, acá. La cuestión está entonces en que volvemos otra vez a encontrarnos con una situación de un régimen político donde la democracia vuelve a quedar en suspenso. ¿Sí? O sea, después de 9 años ininterrumpidos de democracia, con 2 elecciones democráticas por medio, ¿sí?, otra vez tenemos un golpe de Estado en Argentina. Y eso va a iniciar un periodo
de fuerte, digo, yo les voy a mostrar esto, no se asusten, ¿sí? Lo vamos a trabajar más la clase que viene, un periodo de fuerte intermitencia política. ¿Sí? Vamos a tener periodos de democracia muy cortitos, con gobiernos que no logran terminar su mandato, e inmediatamente dictaduras, ¿no? Golpes de Estado, dictaduras, reapertura democrática, golpe de Estado, dictadura, reapertura democrática, ¿sí? Así hasta el 76, del 55 al 76. ¿Sí? Bien, lo que va a buscar la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Revolución Libertadora es un golpe de Estado. Son los militares tomando el poder político, anulando, ¿sí?, la figura del poder ejecutivo, no reconociendo los poderes públicos, no reconociendo la voluntad popular y tomando el poder por la fuerza. ¿Sí? Eso es un golpe de Estado. Este golpe de Estado está apoyado por, ¿no? Parece que son los sponsors siempre de los golpes de Estado, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas, que son el brazo armado, ¿no?, del golpe, la Iglesia Católica, que dijimos nosotros, ¿no?, se termina pasando a la vereda de la oposición, al peronismo, y dos sectores del empresariado concentrado. La Unión Industrial Argentina, que nuclea a la burguesía nacional industrial ligada al capital norteamericano, y la Sociedad Rural Argentina, que nuclea a la burguesía agroexportadora. Lo digo así, me detengo un poco por si están anotando, porque sobre estos dos y uno más, ¿no?, que es la burguesía mercado internista, va a versar la mayor parte de la clase del sábado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene la sociedad argentina para esta dictadura? La cuestión peronista. Lo que hay que hacer es eliminar el peronismo. Volver otra vez a una situación, o intentar retomar a una situación previa a la sociedad del peronismo. ¿Sí? El problema es ese, en esta sociedad, ¿no? Es la lectura de época. Entonces, se va a proceder a una eliminación material del peronismo y una eliminación simbólica del peronismo. O esto es lo que se va a intentar. ¿Sí? Eliminar materialmente significa derogar la Constitución del 49, o sea, anularla, se vuelve a la Constitución Argentina de 1853, ¿sí? Se disuelve el partido peronista y hay persecución política, política y sindical. O sea, se meten presos, se encarcelan a líderes sindicales, se encarcelan a líderes políticos del peronismo, ¿sí? O sea, intentar sacar todo lo que tenga que ver con Perón de la sociedad. Sacar los cuadros, sacar los bustos, sacar las estatuas, todo lo que haya hecho el peronismo, eliminarlo. ¿Sí? Eliminarlo directamente. De hecho, nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, tiene un pasadito complejo en relación a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Universidad de Buenos Aires recibe un edificio que era de la Fundación Eva Perón, la fundación de la esposa de Perón, a partir de la cual se trabajaban cuestiones sociales. ¿Sí? ¿Saben cuál es el edificio que recibe? ¿Lo conocen? Habrán pasado 20.000 veces por ahí. Más si viven en Capital, ¿no? A ver, ¿reconocen este edificio? ¿La Facultad de Derecho? No, este es la Facultad de Ingeniería, sobre Paseo Colón. Antes era así, tenía estatuas. Acá estaba el obrero, el jubilado, la maestra, el padre, la madre, eran estatuas alegóricas a los sectores obreros, a los sectores trabajadores, estatuas alegóricas al pueblo. ¿Sí? Bueno, estas estatuas de mármol, la dictadura las tira, las corta y las tiran al piso directamente, o sea, las hacen caer, ¿sí?, del techo del techo del edificio, que era de la Fundación Eva Perón, ¿sí?,
directamente al piso en la vereda, ¿no? Como demostrando la bronca, ¿no? Eliminando las figuras, ¿sí? del peronismo. Bueno, hay estatuas que se recuperaban del Riachuelo. Estos están hechos en mármol de Carrara, de Italia, carísimas. Estaban tiradas en el Riachuelo. ¿Sí? A Eva le falta la cabeza, acá habría un obrero, ¿sí? Esto está en San Vicente, en la Quinta de Perón. Bueno, esa idea de eliminación material, ¿no? Creo que estas dos imágenes son esta, ¿no? y esta, son muy buenas para pensar eliminación material. Y también eliminación simbólica. Eliminación material también significa no puedes tener un cuadro de Perón en tu casa, no puede haber un cuadro o una imagen de Perón en un lugar público. ¿No? Eliminar, como hacerle cuenta que nunca existió. ¿Sí? Y la eliminación simbólica tiene que ver con la imposibilidad de nombrar a Perón directamente. Vos no podés decir la palabra Perón, no podés decir la palabra peronismo. ¿Sí? Si tenés que nombrar, si una maestra o un maestro tiene que nombrar a Perón porque está enseñando algo, tiene que decir el tirano. Fíjense qué interesante. El tirano tiene que decir. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos viendo el gobierno del tirano, diríamos ahora. No puedes decir Perón. ¿Sí? Lo que busca este tipo de ideas, de proyectos, de políticas, de acciones, es borrar por completo cualquier imaginario acerca del peronismo. ¿No? Borrar por completo cualquier referencia al peronismo. Lo que pasa es que, está bien, vos eliminás un cuadro, prohibís nombrar a Perón, eliminás el partido peronista, ¿sí? Pero lo que no podés eliminar son las conquistas sociales, económicas, políticas del movimiento obrero. Ese es el gran tema. ¿Sí? Vos podés hacerle cuenta que Perón nunca existió, pero el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación, lo que nosotros vimos la vez pasada, ¿no? como grandes conquistas del movimiento obrero, o aquello que el peronismo otorgó, ¿no? a la sociedad, no lo puedes eliminar. No lo puedes eliminar. ¿Sí? Pero bueno, ese es el objetivo de la dictadura. El objetivo de la dictadura es hacerle borrón y cuenta nueva con la sociedad del peronismo. ¿Sí? Bien, el sábado continuamos, gente. El sábado vamos a seguir trabajando ya con este periodo. Les voy a dar las últimas páginas de lectura que hay y ya después tenemos la clase de repaso el otro martes. ¿Sí? Nos vemos. Quedan 30 segundos. Si querés, escribímelo en el chat del campus. Escribímelo en el chat. Dale. Chao. Nos vemos el sábado.